Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión de la materia de inducción al estudio sociológico. En esta ocasión vamos ya en la sesión séptima de nuestro curso. A partir de que finalicemos con esta sesión, ustedes pueden ya realizar su examen parcial, su primer examen. Necesitan para eso, evidentemente, haber completado con el curso hasta esta sesión y, en ese sentido, revisar todos los materiales que tengan, analizar sus dudas, revisar algunos conceptos que puedan haber quedado ahí más o menos, ya sea que vuelvan a revisar las sesiones o planteen sus dudas frente a los tutores. Es importante que ustedes lo realicen para que no se les vaya a ir juntando el trabajo con otras cuestiones. También procuren que ya a estas alturas hayan realizado todas las actividades extras, todas las actividades parciales, que ya no les falte nada, porque finalmente esas actividades también los van a apoyar para la realización del examen. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestra sesión, que va a versar sobre el tema de la cultura. Hasta ahora, en esta materia de inducción al estudio sociológico, hemos trabajado con los factores que tienen que ver con las relaciones interpersonales, cómo se van generando una serie de fenómenos que hemos llamado socialización, institucionalización, adaptación, en fin, una serie de cuestiones. Ahora vamos a concentrarnos en la otra ecuación de lo que es el mundo social, que es los productos de esas relaciones sociales, la forma en que se van generando una serie de cuestiones a partir de esas relaciones sociales y que de manera general, llamamos cultura. Este es nuestro tema en esta sesión y en la siguiente, la cultura. Vamos a trabajar entonces con nuestro tema y vamos a revisar nuestros objetivos, los objetivos que tenemos planteado para este tema quinto, sesión séptima. Muy bien, ustedes pueden leer aquí lo que tenemos como objetivo particular. Dice ahí que al finalizar el tema, el estudiante comprenderá las implicaciones del concepto de cultura en cuanto a sus elementos, tipos y formas de transmisión cultural. Es lo que vamos a ver aquí, lo que es el concepto de cultura, los elementos que integran la cultura, los tipos de culturas que existen y las formas en que los patrones culturales se van transformando. Es un tema muy interesante, vamos a abordar cosas de mucha actualidad en este campo y que por supuesto son importantes considerar desde el punto de vista de la mercadotecnia. De manera específica tenemos tres objetivos, que es lo que ya yo puntualizaba, ¿no? Concepto de cultura, los elementos que lo distinguen y los diversos tipos de cultura. Lo que tiene que ver con las formas de transmisión cultural, eso lo vamos a revisar en la siguiente sesión, que sigue siendo de este tema, del tema de cultura. Muy bien, ¿qué es la cultura? Piénsenlo, yo ya más o menos daba aquí una idea al empezar cuando hablaba de todo aquello que surge a partir de la interacción social, pero piénsenlo, ¿qué es eso que surge a partir de la interacción social? El hecho de que nos asociemos, de que formemos grupos, instituciones, todo lo que ya hemos visto, ¿qué tipo de resultados genera? ¿Genera resultados materiales, no materiales? ¿De qué tipo? Déjenme aquí hacer una aclaración. La manera en que la sociología, la antropología y la diversidad de ciencias sociales utilizan el término de cultura no es igual a como la utilizamos en el sentido común o en el lenguaje cotidiano. De forma cotidiana a veces nos referimos a la cultura como algo que se tiene en mayor o menor medida. Si me permiten una relación, es un poco como lo que decíamos en el tema de personalidad en la materia de inducción al estudio psicológico. Ahí decíamos que en general se habla de personalidad para referirse a que alguien tiene como mucho carisma y demás, ¿no? Y entonces podemos decir tiene más o menos personalidad, pero ya decíamos en ese caso que no, que todos tenemos una personalidad en cuanto a esa cualidad o forma de ser que tenemos como individuos. Extrapolando esa relación, podríamos decir lo mismo. La gente no tiene más o menos cultura, forma parte de una cultura que es esa forma de ser de un grupo, esa manera en que se expresa la forma de ser de un grupo, sus ideas, etcétera. Y lo digo porque a final de cuentas ha habido una concepción elitista en el sentido de hablar de la cultura como alta cultura y baja cultura. Y entonces cultura o tener cultura significa haber estudiado, ir a conciertos, el ballet, la ópera, todo esto que llamamos las bellas artes. Bueno, ciertamente eso es parte de la cultura, pero como vamos a ver, la cultura se extiende a todos los rincones de una sociedad y todos los miembros de una sociedad participan en la cultura de alguna manera. Pero no se tiene más o menos cultura, se está dentro de la cultura.
Muy bien, ya hecha esa aclaración, podemos entrar a lo que es la concepción específica y científica de cultura. Vamos a hacer aquí dos distinciones, la manera en que lo conceptualiza la antropología y la manera en que lo conceptualiza la sociología. En realidad, van a ver ustedes que estas dos concepciones no son tan diferentes, aunque sí tienen un matiz, sí tienen un énfasis particular que vamos a tratar de detectar. Bien, para esta temática me permití tomar algunas definiciones de las más importantes o de las más extensas, por ejemplo, en el campo de la antropología, una definición que es muy amplia y que ustedes van a encontrar prácticamente en cualquier texto, incluso en textos de sociología, es la de Edward Taylor, que imagínense que es una definición que viene inclusive desde el siglo XIX. Y dice esta definición, vamos a revisarla juntos porque es larga y tiene muchos elementos que vale la pena ir checando. Es una estructura compleja que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Fíjense, hábitos y capacidades que ha adquirido un ser humano, pero no por su naturaleza biológica, sino por el hecho de formar parte de una sociedad. En ese sentido, lo que nos está diciendo Taylor, poniéndolo en términos mucho más concretos, es que la cultura es todo eso que absorbemos de nuestro grupo como individuos y por lo tanto que el grupo ha creado. Y fíjense cómo va desde las creencias, los conocimientos, la ciencia, el arte, el derecho, las costumbres, las tradiciones. Es un concepto extremadamente amplio. Por eso algunos otros antropólogos han tenido ahí como diferencias con esta concepción y de manera un poco más actual tenemos otras visiones sobre lo que es la cultura. En este caso, por ejemplo, la de Clifford Geertz, un importante antropólogo cultural que mencionaba justamente que la cultura son las estructuras de significación socialmente establecidas. Aquí sí vamos a explicarlo porque el concepto no está tan sencillo como en el de Taylor. Estructuras de significación socialmente establecidas. ¿Qué es eso de una estructura de significación? Bueno, lo que Geertz nos quiere dar a entender aquí es que la cultura está formada por todos esos elementos que nos ayudan a darle un significado a la experiencia. ¿Qué es el significado? Bueno, pues es el sentido que tiene de manera más estable, de manera más general para un grupo las experiencias que se viven. La manera de valorar, de comprender la realidad que nos está circundando. Entonces, nuevamente, aquí vamos a ver que el énfasis de la cultura está puesto sobre la idea de la relación que se guarda entre el individuo y la sociedad. Pero aquí lo que nos quiere decir Geertz, a diferencia de Taylor, es que la cultura es todo aquello que sirva para que el individuo pueda darle un significado a su experiencia. Evidentemente, el lenguaje sería un elemento cultural fundamental, porque el lenguaje, además de ser un producto social, es el primer elemento que vamos incorporando e interiorizando que nos permite darle un significado a la experiencia más allá de lo inmediato, más allá de la acción concreta, más allá de la percepción inmediata que tenemos de las cosas. Y en ese sentido el lenguaje sería la base de la cultura porque a partir de ahí surgiría prácticamente todo. Todos los otros elementos que Taylor iba puntualizando, derecho, costumbres, etcétera, a final de cuentas remiten a un lenguaje en términos de sistema de símbolos. Lenguaje que puede ser, por supuesto, verbal o puede ser un lenguaje icónico, pictórico, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de una estructura de signos que el individuo incorpora para poderle dar un significado. Claro, ese significado no es un significado totalmente individual. Es un significado que ya va a estar modelado, que ya va a estar orientado en términos de cómo el grupo, o los grupos de los cuales él forma parte, entienden y significan la realidad. Tanto la realidad del grupo, la realidad de la naturaleza, el presente, el pasado, el futuro, etc. Una visión cultural del mundo que sirve como una especie de lente a través del cual se filtra nuestra visión de la realidad, insisto. Bien, esta es en general una visión antropológica del tema de la cultura. Vamos a ver ahora cómo se conceptualiza en la sociología para después poder entender en qué se parecen y en dónde se ven diferencias entre estas dos
concepciones. Muy bien. Aquí tenemos dos conceptos de Elie Chinoy y de un grupo de sociólogas que son Puga, Péchard y Castro. Vamos a ver lo que nos dicen. Según Chinoy, la cultura es la totalidad de lo que aprenden los individuos en tanto miembros de una sociedad. Es una forma de vida, un modo de pensar, de actuar y de sentir. Si ustedes se dan cuenta, se parece bastante a la definición, claro, a la definición de Taylor, ¿sí? Porque habla nuevamente de todo aquello que el individuo aprende en la sociedad, aunque aquí pone un poco de énfasis en las formas objetivas que toma la cultura, en cómo se expresa en la forma de vida, en la manera de pensar, de actuar y de sentir. Es decir, aquí Chinoy está poniendo el énfasis en que la cultura finalmente se ve, se nota. ¿Y cómo se ve y se nota? Pues a través de lo que hace la gente, cómo piensa, cómo reacciona, etc. Eso nos daría un indicio de todos esos elementos que aprenden en tanto miembros de una sociedad. Por su parte, Puga, Péchard y Castro lo ven como esos valores que los miembros de un grupo social dado comparten. Aquí el énfasis está puesto en el hecho de que se comparten una serie de concepciones, de valoraciones. Las normas que acatan y los bienes materiales que crean. Nuevamente, el énfasis está puesto en lo que objetivamente se ve de la cultura. Eso que se comparte y que se nota a través de las normas que rigen las relaciones sociales y los bienes, en este caso materiales, que se van creando. De esta forma, la cultura, según estas mismas autoras, es la vía de expresión de sus formas de existencia y la forma en que se explican su entorno y su tiempo. Las formas de existencia y la forma en que se explican el entorno y el tiempo. Bueno, les voy a pedir que me acompañen al pizarrón para que podamos trabajar con estas definiciones de una manera comparativa. Bien, ustedes vieron que en el caso de la antropología se hablaba de una totalidad, de una estructura compleja, que el individuo va incorporando. De hecho, cuando Geertz hace la definición en términos de estructuras de significación, nos deja ver algo. La idea de la cultura como una especie de transacción, de negociación entre los significados culturalmente establecidos y la manera en que un individuo procesa esos significados. En ese sentido, se abre un terreno para la subjetividad. Se abre ahí un terreno para el campo de la subjetividad. La cultura es subjetiva porque los individuos la valoran, la transforman, la van resignificando y la van negociando entre sí. En el caso de la sociología, se nos pone más énfasis en conceptos como forma de vida, y también en la manera en que la cultura expresa de forma tangible, a veces material, inmaterial, pero de forma tangible en términos de lo que se puede analizar o se puede apreciar, cómo se expresa esa cultura. En cierto sentido, la visión de la sociología sobre la cultura es más objetiva. Porque nos está poniendo énfasis en esos elementos de la cultura que se pueden apreciar incluso desde fuera. No quiero hacer esta separación como algo muy tajante, porque en realidad tanto la antropología como la sociología se interesan tanto en los aspectos objetivos y subjetivos de la cultura. La antropología, por ejemplo, pues bueno, entiende como cultura
las pirámides, los utensilios, los recipientes materiales que deja un grupo social, pero también entiende por cultura las creencias, leyendas y demás que se aprecian a través de su mitología, de sus textos, etcétera. Y la sociología, por supuesto, también. Quizá el punto, la diferencia es que la antropología trata de irse más al significado profundo de todos estos elementos y a las variantes que se pueden dar. Y la sociología trata de ver más bien el valor que estos elementos tienen para un grupo y la manera en que esto impacta directamente en las relaciones entre los miembros del grupo. Insisto, la frontera es muy endeble entre estas dos visiones. Obviamente los campos se van a traslapar. La sociología, después de los años 20, 30, dejó como durante mucho tiempo el tema de la cultura porque se asumía que la cultura era casi como el tema de la antropología y que la sociología tenía que irse más a los elementos que ya hemos visto, al proceso de socialización, a los grupos, las instituciones, etc. Sin embargo, periódicamente la sociología también ha regresado al interés por los estudios culturales. De alguna manera son tan ligados los dos términos que es imposible pensar que la sociología tampoco se ocupe de la cultura. Muy bien. Bueno, espero que con esto nos quede mucho más claro el entendimiento de lo que es la cultura. Al final de cuentas yo podría expresarlo de manera muy sintética, es decir, es una estructura de cuestiones materiales, inmateriales, que va generando un grupo con su interacción, que expresan la forma de vida de ese grupo y que los individuos de ese grupo de alguna manera van incorporando. Y en ese proceso de incorporarla también cabe la posibilidad de irla transformando, de ir creando nuevos significados que hagan distinta la vida del grupo. Pero bueno, esto es en general lo que entendemos por cultura. Ustedes se dan cuenta cómo no es válido dentro de las ciencias sociales hablar de que cultura es la ópera, cultura, no, cultura es lo que se hace en las calles, el graffiti en ciertos sentidos forma parte de la cultura, nos guste, no nos guste, la manera en que nos saludamos, la manera en que nos vestimos, la moda, todo es cultura en la medida que expresa la forma de vida, de pensar y de sentir de un grupo social. Por eso decía yo al principio que es un poco como el equivalente sociológico del término personalidad a nivel psicológico, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema, particularmente ya que hemos aterrizado una definición de cultura, podríamos desprender ya una serie de características concretas que tiene la cultura que se van derivando de estas definiciones. En primer lugar, es aprendida. Consciente o inconscientemente, muchos de los elementos que forman parte de nuestra cultura a veces ni nos damos cuenta en qué momento los aprendimos y los fuimos incorporando, porque son cotidianos, porque están presentes en todos lados, porque incluso ya los damos por algo natural. Eso es muy interesante. Cuando estamos sumergidos en nuestra cultura, llegamos a pensar que eso es la forma normal de hacer las cosas, que la manera en que nuestro grupo actúa es la forma natural, pensando que así actúan todos los seres humanos. Cuando ya empezamos a entrar en contacto con otras culturas, nos damos cuenta que no. Y ahí es cuando cobramos mucha conciencia de nuestros propios patrones culturales. Hay un término que nos ayuda a entender esto, que es el término de etnocentrismo. Bien, el etnocentrismo es la tendencia a suponer que la cultura propia es la mejor y valorar las demás culturas en términos de nuestra propia cultura, de nuestros propios patrones, de nuestros propios valores. Un ejemplo, cuando civilizaciones importantes han llegado a dominar o a conquistar a otras, tienden a darles a los miembros de esas otras culturas el término de salvajes, ¿no? Piensen un poco en lo que sucedió en la conquista en México, donde los españoles llegaron, conocieron otra civilización con el mismo valor o hasta más que la suya, desde la perspectiva que se quiera ver, pero como era muy diferente a lo que ellos creían y pensaban, dijeron, son unos salvajes. ¿Cómo hacen eso? Eso no es normal, no es natural. Inclusive se plantearon la humanidad de los indígenas, si eran seres humanos o no.
Bueno, eso no ha sido patrimonio exclusivo de este fenómeno histórico, sino que, por ejemplo, los griegos tenían la misma concepción de otros pueblos, los romanos no se diga, los romanos, el gran imperio romano, todo lo que estaba fuera de él, pues eran salvajes, así tal cual. Entonces hay esta tendencia en muchas sociedades a pensar que la propia cultura es la que marca lo que debe ser, lo normal, lo que marca el progreso de la humanidad, y eso nos hace perder un poco el respeto y el valor de cada una de las culturas. Pero en ese contacto entre culturas, cuando logramos superar las barreras del etnocentrismo, es cuando entonces nos damos cuenta que finalmente nuestros patrones culturales son unos entre muchos. Y nos damos más cuenta de cómo es que los fuimos aprendiendo. La cultura, insisto, es básicamente un fenómeno que se aprende, no se hereda. De repente utilizamos mucho esta expresión de herencia cultural, que está bien expresada en términos de cómo ciertos valores, ciertas realizaciones de un grupo se van pasando de generación en generación. El problema de usar el término herencia es que de repente nos remite un poco a lo que pasa en la biología. Y bueno, a diferencia de la información y de los valores culturales, esos no se transmiten a través de los genes, sino que se transmiten a través del aprendizaje. Eso es fundamental. Muy bien. Otras características de lo que es la cultura. Bueno, es aprendida, ya sea que la hayamos aprendido consciente o inconscientemente. Es compartida, por supuesto, mayor o menor grado, pero es compartida por un grupo social. Se usa creativamente. La cultura no es algo que constriña al individuo, que lo determina. Ciertamente lo influye fuertemente, pero también da la posibilidad de crear los espacios para estarse renovando continuamente. La cultura viva es esa cultura que cada día en la calle se recrea, se está transformando, va evolucionando conforme cambian los tiempos. Aprendida, compartida, usada creativamente, es simbólica. Este era el punto que tanto enfatizaba la definición de Geertz. La cultura es simbólica. Hasta los aspectos más materiales de una cultura son simbólicos. ¿Por qué? Porque tienen un significado. Hasta la más humilde vasija o artefacto o utensilio relacionado con una cultura, pensando por ejemplo en términos arqueológicos o incluso contemporáneos, tiene un significado. Un grupo social conviene en darle un valor, un uso y una determinada serie de connotaciones a cada objeto. Así que todo lo material adquiere un significado diferente en una cultura. Hasta lo natural, me refiero hasta las rocas, hasta las plantas, los árboles, los ríos, cuando entran en el terreno de la cultura, cuando son considerados por la cultura humana, adquieren un cierto valor, un cierto significado, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, en las culturas tradicionales, cuántos elementos de la naturaleza no adquieren un valor como dioses o como elementos sagrados, etcétera, dentro de lo que es la religión? Entonces, todo, casi puede decir, todo lo que la mano del hombre toca en términos culturales es transformado en cuanto al significado que tiene. Y por eso la cultura es básicamente simbólica. Está pautada. Es decir, hay pautas, hay normas, hay de alguna manera ciertas visiones de esa cultura que están compartidas y que la gente implícita o explícitamente reconoce como la manera en que debe de ser. Se superpone a la naturaleza, ya lo decíamos, la cultura de alguna manera es una creación del ser humano y esa creación se proyecta sobre el mundo de la naturaleza y le da un orden y un sentido para el ser humano. Es abarcadora e integral. La cultura abarca todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos de vida del ser humano que forma parte de un grupo y puede ser adaptativa o maladaptativa. Lamentablemente la cultura no todo es miel sobre hojuelas o no todo es color de rosa. En la cultura también hay valores, creencias y costumbres negativas en términos de su valoración social o de los efectos que tiene, que también se transmiten. Se habla de repente, por ejemplo, de una cultura del crimen, de una cultura de la corrupción. Bueno, son elementos, son hábitos, costumbres que también se reproducen generación tras generación y que evidentemente son maladaptativos, pero que también forman parte de la cultura. Entonces, la cultura es compleja también en ese sentido. Bien, ya revisado el concepto de cultura, ya analizados las características que tiene este concepto,
¿Qué elementos integran parte de la cultura? Ya vimos que es una totalidad muy compleja, que incluye muchísimas cuestiones. Bueno, la manera más usual de sistematizar lo que es la cultura es a partir de una división entre lo que se considera la cultura material y la cultura no material. En el caso de la cultura material, pues estamos hablando de todo aquello que es tangible, todos los elementos que un grupo de seres humanos crean, que se puede captar a través de los sentidos y que desemboca en un producto, en algo que tiene una existencia independiente de nosotros. Y en ese sentido vamos a ver qué ejemplos tenemos de lo que es cultura material. La tecnología, por supuesto, la arquitectura, los utensilios, el arte, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es difícil hacer la separación que vamos a ver y ya explicaré por qué. Pero de entrada, bueno, nos queda claro que todos estos elementos, tecnología, arquitectura, utensilio, arte, termina convirtiéndose en algo que está ahí, es tangible y lo podemos apreciar. Y eso es lo que vemos de una cultura. Bueno, lo sabemos. Nuestra primera apreciación de lo que es la cultura de los pueblos indígenas en Mesoamérica normalmente ha pasado por conocer primero su cultura material. Y vamos a las pirámides y les enseñamos a nuestros hijos, mira esta pirámide, etcétera, etcétera. Entrar ya en otros terrenos como el significado que para ellos tenían estos bienes, los mitos, las leyendas, su forma de pensar, ese es otro tenor. Y ese es justamente el terreno de la cultura no material. En la cultura no material tenemos elementos ideológicos y espirituales, que es a lo que alude ahí el 5.2.2. Es decir, todo lo que se genera a partir de la interacción social también se traduce en ideas. Y esas ideas manifiestan una concepción del mundo a través de creencias, de cierto tipo de actitudes o de cierto tipo de valores. Todos estos conceptos ya los hemos trabajado, tanto en esta materia como en la materia de inducción al estudio psicológico, lo que son los valores, lo que son las actitudes, las creencias. Pero evidentemente todos estos son aspectos intelectuales, son aspectos ideológicos y son aspectos espirituales, que se materializan en textos, que se materializan en inscripciones. Por eso les decía yo que a veces no es tan fácil separar cultura material de cultura no material. La cultura material a veces es el vehículo para hacer que las ideas y demás cuestiones no se pierdan, sino que de alguna manera se sostengan y pervivan con el tiempo. ¿Cuánto del conocimiento antiguo, en la época en que se daba por transmisión oral, no se llegó a perder? A partir de la invención de la escritura, el ser humano tuvo justamente la oportunidad de dejar muchas de esas creencias, valores, ideas, actitudes, pero ya en un medio material que les da la posibilidad de trascender a las generaciones y de aumentar el bagaje de información y conocimiento de la cultura humana, ya vista así globalmente. Bueno, pero en los elementos no materiales de la cultura también hay elementos normativos, es decir, la creación de instituciones, pero aquí no hablo de las instituciones como ya veíamos antes, la política, etcétera, como instituciones en términos de organización social, sino instituciones en términos de sistemas de normas, sistemas de reglas, de pautas de cómo comportarse. Y en ese sentido la cultura, en muchos textos, en los textos inclusive que aquí ya hemos mencionado, van a encontrar ustedes que se divide en tres estos elementos normativos: el folclore, o también conocido como usos populares, usos y costumbres, vamos a llamarle así. Usos populares, nada más. Las costumbres, que serían otra forma de sistema normativo, y finalmente las leyes. Bueno, vamos a pensar en tres ejemplos que nos van a clarificar la diferencia entre estos tres sistemas normativos. Todos tenemos cierto hábito, cierta idea de, por ejemplo, cómo comportarnos cuando conocemos a alguien nuevo. No llegamos y de inmediato le decimos, utilizando un poco de nuestra terminología popular, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Y cuéntame. No. Hay de entrada siempre como una separación, una barrera. Hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Ya poco a poco con el tiempo vamos adquiriendo familiaridad, y la familiaridad entonces ya nos permite empezar a utilizar otro tipo de expresiones con la gente. Bueno, nada de eso está escrito.
Nada de eso está sancionado en el sentido de que te vayan a multar o a ver mal por no hacerlo. Pero de alguna manera ya es un uso popular, ya es algo que se nos ha vuelto como una especie de hábito en la forma de hacer las cosas. La diferencia con las costumbres es que las costumbres sí tienen una fuerte sanción moral por parte de una sociedad. El no cumplir la costumbre genera una sanción moral. Por ejemplo, entre los valores o los patrones normativos de nuestra sociedad está el de la monogamia y por supuesto el tema de la fidelidad. Si alguien es infiel, pues no hay propiamente una sanción legal, claro, aunque a menos de que lo haga en ciertas circunstancias y demás. Pero bueno, si alguien es infiel, si alguien tiene una aventura ahí extraña por ahí, bueno, no hay una sanción legal, pero sí hay una sanción moral. El grupo voltea y puede comportarse o reaccionar negativamente hacia a quien infringe esa costumbre o esa cosa que se valora socialmente, ¿no? Digo, cada quien, pero finalmente esa es la idea. En cambio, evidentemente las leyes ya implican una sanción que está administrada por los aparatos del Estado. Ya hay una sanción penal, una sanción legal que va a implicar algún costo para la persona. Ciertamente ustedes se podrán dar cuenta que estos no son tres sistemas normativos, sino que en realidad la evolución histórica de las sociedades hace que ciertas cosas que al principio eran usos populares, hábitos, se terminen convirtiendo en costumbres y a lo mejor terminen convirtiéndose incluso en leyes. O que cosas que eran sanciones legales lo dejen de ser, se vayan despenalizando y entonces se conviertan simple y llanamente en una costumbre o demás. Entonces no hay nuevamente una línea de separación tajante entre estos tres elementos. Podríamos ponerlo así. ¿No? Una especie de continuo donde si algo está ubicado en este punto, quiere decir que pues es algo que es casi completamente una sanción legal, pero hay cosas que están, digamos, en un terreno mucho más cercano a ser entre ley y costumbre, y hay cosas que están completamente del lado del uso popular, pero pueden ir cambiando con el tiempo, conforme las normas, los valores, los aspectos ideológicos del grupo vayan cambiando. Por ejemplo, nuestra sociedad ha ido evolucionando, por ejemplo, en términos de ciertas cuestiones de costumbres y de legalidad. Ustedes saben perfectamente que cuando nuestro país se constituyó como nación, la religión católica era la religión oficial, incluso estaba ahí en las primeras constituciones. La religión oficial de este país es el catolicismo. Entonces, en cierto sentido, se asumía que no ser católico iba a implicar estar fuera de la ley, porque la Constitución lo marcaba. Con el paso del tiempo, conforme el Estado mexicano se fue volviendo laico, eso que era una sanción legal, se sacó de ahí y terminó en el terreno de la costumbre, en el sentido de que, bueno, no hay ninguna obligación legal de ser católico, pero la costumbre en México es, en términos por lo menos estadísticos, es ser católico y el 12 de diciembre ir a la villa, y si no vas a la villa no pasa nada, pero la gente te voltea a ver así como, ay, pues que tú no crees en la Virgen, que tú no la respetas, hay ahí una sanción moral. Conforme nuestra sociedad ha ido volviéndose mucho más plural, han aumentado el número de confesiones, el número de cultos, se ha relajado un poco la moral en ese sentido, ya incluso nadie te dice nada si vas o no, se asume casi como un uso popular, como un hábito que tiene la gente. Entonces vean cómo estos sistemas normativos no son fijos, van evolucionando y van cambiando conforme cambian también las circunstancias de cada grupo social. Bien. En esta parte quise hacer un alto en el desarrollo de la temática de la cultura para trabajar un poco más el tema de las relaciones entre cultura y mercadotecnia. En la siguiente sesión, continuando con este tema, ya vamos a entrar en la parte de los tipos de culturas que existen y en la parte de las formas de transmisión de la cultura. Pero aquí quise hacer un énfasis para que reflexionáramos un poquito sobre esto. Bueno, la mercadotecnia no es algo que ha existido siempre ni que ha existido en toda cultura o en toda civilización, por cierto.
Ahora que lo menciono, déjenme decirles que el origen de la palabra cultura realmente es muy similar a lo que entendemos por civilización. Y es muy bonito el término porque implica civilizar, convertir algo en algo civil, en algo que tiene que ver con el ser humano, en darle un orden. Bueno, pero ese es otro cantar. Yo decía, la idea del mercadeo, de la mercadotecnia como tal, es algo que surgió evidentemente solo en las culturas que empezaron a manejar el intercambio de bienes y productos a través del mercado, es decir, a través del intercambio de dinero. Y evidentemente también se dio solamente cuando ciertos valores sociales, cuando ciertas normas empezaron a generarse. Antes la idea del mercadeo era imposible cuando, por ejemplo, no se suponía que la gente pudiera decidir. Si yo formo parte de una cultura que me niega el derecho a decidir, la mercadotecnia no tiene futuro. ¿Por qué? La mercadotecnia justamente, entre otras cosas, se basa en el hecho de que el ser humano es libre de decidir y que entonces yo puedo trabajar con esa capacidad. Así es que entonces la mercadotecnia surge en un momento dado en la historia que tiene que ver, por supuesto, con la evolución déjenme quitar el término evolución porque tiene sus connotaciones, con el desarrollo de la sociedad occidental a partir sobre todo del siglo XVIII, XIX y con los valores que se fueron creando a partir de la Revolución Francesa. La idea de dignidad, libertad, igualdad, capacidad de elegir, son ideales democráticos que vienen, pero que vienen con un cierto tipo de sociedad, con la sociedad burguesa, capitalista, democrática más o menos, que se fue gestando a partir del siglo XVIII, XIX y XX. En ese contexto cultural es donde surge la mercadotecnia. Es lo que decimos aquí cuando hablamos, vamos a revisarlo aquí en nuestra pantalla, dice, el mercadeo surge y se afianza en los criterios modernos de racionalidad y libertad del consumidor. Así, en la etapa de orientación al mercadeo se buscan varias cosas. Vamos a ver qué cosas son esas que se buscan. Enfatizar en los deseos y gustos del consumidor, asumiendo su individualidad y autonomía. Claro. El hecho de que asumamos que cada individuo es autónomo, eso que es individual, valga la redundancia, nos da la posibilidad de pensar entonces que yo puedo de alguna manera posicionar un producto, una idea con este consumidor, ¿sí? Pensando en sus deseos y en sus gustos. Mucho de lo que se hace de investigación de mercado es eso, cuáles son los gustos, cuáles son los deseos de la gente, y identificamos nichos diferentes, objetivos distintos. Eso nos habla de que a final de cuentas asumimos un valor cultural que es el de la individualidad y la autonomía de cada quien para decidir. Coordinar todas las actividades, otro de los puntos que busca el mercadeo, todas las actividades con la mayor eficiencia posible desde la pretensión de control en los procesos. Racionalidad. Es decir, la mercadotecnia también asume que se puede establecer una lógica, una estrategia ordenada y sistematizada para poder llegar al consumidor y darle ese bien, ese satisfactor que estamos pretendiendo. En ese sentido se asume también un valor de racionalidad, es decir, que el consumidor puede pensar, puede entender y puede comparar para poder tomar una decisión. Otro aspecto muy importante. Planear a largo plazo, lo que busca el mercadeo, en función de nuevos productos, mercados y crecimientos futuros, bajo el criterio de la evolución y progreso inexorable de la sociedad moderna. Piensen en esa idea. ¿Realmente la evolución de la sociedad es así? Continua e inexorable. ¿Qué quiere decir inexorable? Bueno, inexorable quiere decir que así es, que el progreso es inevitable, no se puede detener y que es un proceso que se va a dar tarde o temprano. ¿Realmente es así? Bueno, aquí podemos discutir muchísimo sobre si realmente la humanidad ha venido progresando, en qué sentido y si ese progreso ha sido parejo, ha sido equitativo con todos o a lo mejor hemos hasta involucionado. Sin embargo, la mercadotecnia no asume eso. La mercadotecnia asume que la sociedad humana va evolucionando, por ejemplo, en el terreno de la tecnología, de la generación de bienes, y que ese progreso constante va a generar nuevas necesidades, nuevas cuestiones que hay que planear a largo plazo. Vamos a trabajar esto mucho más en la siguiente
la siguiente sesión. Sin embargo, vean que aquí de lo que estamos hablando es la necesidad de adaptarse a un mercado que está cambiando. Si una sociedad asume que uno de sus grandes valores es el progreso, es una sociedad que va a generar una serie de procesos culturales que tienen que ver con ir innovando. Quizá como nunca antes en la historia, en los últimos 200 años, la tecnología humana ha avanzado a un ritmo acelerado y cada vez más rápido conforme nos acercamos más a nuestro momento, a nuestra etapa contemporánea. Piénsenlo. Hoy por hoy contamos con una serie de elementos tecnológicos que no contábamos, ni siquiera hace 20 años, bueno, ni siquiera lo soñábamos. Y que además pierden su valor de novedad en lapsos muy breves. Es decir, cuando ustedes ya se compraron su última laptop que tiene una serie de funcionalidades y de elementos que los hacen sentir que van a la vanguardia, casi no terminan de abrirla del empaque cuando resulta que ya leyeron que salió la nueva, que es mejor porque tiene otras funciones. Entonces, hay un cambio tan rápido y demás que nos está demandando ser muy flexibles en nuestros procesos de trabajo, en la generación de ideas, en la generación de cuestiones. Y aquí imagínense el valor que tiene la mercadotecnia para esto. Entonces, una actividad como lo que es la actividad de mercadeo solamente puede ser concebible en una cultura que asume que las cosas van a estar cambiando y que por lo tanto hay que estar continuamente orientándose hacia el consumidor. En una cultura donde las cosas no cambian en años, pues no hay nada que vender, no hay nada por qué convencer a la gente, no hay nada por qué suponer que va a ser mejor un candidato que el otro, no hay nada por qué suponer que es mejor cierta propuesta que otra. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde entendemos que la mercadotecnia surge solamente en donde existen ciertos valores culturales que la hacen factible. Finalmente, otra de las cosas que se buscan es orientar la administración a las ganancias en relación a los principios del libre mercado y de la competencia, considerada benéfica para el bienestar general y para la generación de riqueza. Nuevamente, fíjense cómo en cada uno de estos puntos estamos haciendo énfasis en los valores fundamentales de una sociedad capitalista occidental moderna. Individualidad, autonomía, racionalidad, progreso, generación de ganancias, beneficio individual, beneficio mutuo, generación de riqueza, son elementos que forman parte de una cierta cultura y de un cierto entorno. El hecho de que como individuos formemos parte de esa cultura y como bien decía Geertz, hayamos logrado interiorizar esos valores y esos patrones culturales, es lo que nos hace receptivos a la mercadotecnia. Evidentemente, quien no comparte estos patrones, porque ya veremos cómo, aunque la cultura es compartida, hay quien no la comparte en la misma medida, rechaza esos valores, rechaza esos patrones y probablemente también rechace la mercadotecnia. Pero la mercadotecnia, y lo veremos claramente en la próxima sesión, siempre se las ha ideado para convertir incluso a aquellos que están en contra de los valores sociales, para convertirlos incluso en íconos culturales o en modas. Es parte de no tanto de un fenómeno que sea, vamos a decirlo así, prioridad o que sea algo que se le pueda atribuir a la mercadotecnia, sino es parte de cómo funciona la dinámica social que estamos tratando de entender en estas sesiones de inducción al estudio sociológico. Pues bien, hemos entonces trabajado con un concepto, una definición de lo que es cultura, ya vimos los diferentes elementos y características que nos permiten entenderla, ya también trabajamos con los elementos que integran, que forman parte de la cultura a nivel material, no material, y hemos tratado de dedicar un tiempo para reflexionar un poco más sobre las relaciones que hay entre la mercadotecnia y los valores culturales propios de nuestra sociedad, que es donde surge y donde es posible. Bien, como les decía al principio de la sesión, es importante que vayan realizando sus actividades. En ese sentido, las actividades para esta sesión van a ir ahondando con muchas de las cosas que ya trabajábamos y que pues ya realicen en este mismo instante, si ustedes quieren, el examen parcial, ¿no? Y si no, prepárense para que lo hagan en la brevedad y puedan continuar ya con la segunda parte de nuestro curso, que vamos a terminar rápido. Ya nos quedan prácticamente, esta es la sesión 7, nos quedan otras 4 o 5 sesiones para terminar
y darle cierre a lo que es este proceso. Muy bien, les agradezco su atención, estoy seguro que el tema les debe haber parecido interesante y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien, hasta luego.